Buenos días para todos. Les damos la bienvenida a este evento. Mi nombre es Cristina Castro y seré la moderadora. Vamos a ver cuántas personas están conectadas. Vamos a dar un minutico para que se sigan conectando y damos inicio al evento. Son las 11 de la mañana. Permítanos un minuto para que se sigan conectando. Vamos a verificar que las salas estén habilitadas, que ustedes tengan abierto su audio para que puedan escuchar y puedan ver las imágenes proyectadas en pantalla. Por favor, denos un minuto. Buenos días para todos. Les damos la bienvenida. Como les decía, mi nombre es Cristina Castro y voy a ser la moderadora en este evento titulado Emulsificantes en Alimentos, Sostenibilidad y Tendencias. Este es un tema de gran relevancia hoy para toda la industria de alimentos. Tenemos algunos lineamientos. Este evento tendrá una duración estimada de 45 minutos y será grabado. Ustedes pueden enviar sus preguntas al chat. De forma aleatoria vamos a seleccionar algunas para responder al final de la presentación. Sin embargo, todas las consultas serán respondidas por mail al correo que ustedes registraron en el momento de la inscripción. De igual This forma, meeting is being recorded. tendremos de igual forma un enlace que compartiremos para futuros cuestionamientos. La presentación también será compartida al final del webinar vía correo electrónico. A continuación, les voy a presentar a nuestra expositora. Ella es Rita García, que se desempeña como directora de investigación, desarrollo e innovación en proteínas e ingeniería. Rita es química de la Universidad del Valle con maestría en gerencia de la innovación empresarial de la Universidad Externado de Colombia. Ella cuenta con estudios en gerencia de proyectos en surfactantes y emulsiones y tiene más de 25 años de experiencia. Ella es quien nos acompaña en la primera charla, en la que tenemos un tiempo estimado de 20 minutos. Adelante, Rita. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a esta charla. Como ya les dijo Cristina, pues vamos a abordar el tema de los emulsificantes, especialmente pues su uso en alimentos. No me está, disculpe un momentico que no está pasando la presentación.
¿Listo? Bueno, los surfactantes o tensoactivos, si vamos a hablar de emulsificantes, pues tenemos que empezar por conocer de dónde vienen estos productos. Cuando hablamos de surfactantes o tensoactivos, nos referimos a productos o sustancias que están constituidas principalmente por una parte lipofílica y una parte hidrofílica. Quiere decir que este tipo de productos van a ser afines en una proporción a las grasas y en otra proporción a los aceites, a grasas y aceites y en otra proporción al agua. ¿Qué hace un tensoactivo? Pues su principal función es disminuir la tensión superficial y desde ahí se da como todo el proceso para sus aplicaciones y funcionalidad. Es la tensión superficial. Es para ponerlo de una manera muy simple, la tensión superficial es esa fuerza que tienen los líquidos, en este caso, digamos, el más común que se toma como referencia es el agua, para resistir la penetración, digamos, de otras sustancias. Es muy típico tener como ejemplo para explicar este fenómeno el de un mosquito que se para sobre el agua y no se hunde, ¿sí? Digamos que en términos generales lo que viene a ser el tensoactivo o surfactante es a romper esa tensión superficial, a romper esa fuerza para permitir que otras sustancias puedan entrar en ella. Espera que tuvimos ahí un problemita técnico. Bueno, cuando hablamos de surfactantes o tensoactivos, eh, también podemos validar en ellos diferentes propiedades. Las propiedades de estos productos van a depender claramente de su composición, de cómo está la estructura química y, bueno, y otros factores que hacen parte de la naturaleza de los productos. Entonces, según su naturaleza, ellos pueden tener propiedades detergentes, espumantes, propiedades emulsificantes, humectantes, pueden tener una gran capacidad de solubilizantes, dispersantes, antiestáticos o incluso como inhibidores de corrosión. De acuerdo a la clasificación de los tensoactivos, ellos se pueden clasificar de acuerdo a su estructura, a sus propiedades físico-químicas o también a la forma como se disocian en agua. Hay dos grandes grupos que son los que intervienen, o las dos clasificaciones grandes pues, que se tienen cuando hablamos de surfactantes o tensoactivos, que son los iónicos y los no iónicos. Cuando hablamos de los iónicos, hace referencia a los que pueden tener carga. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se disocian en agua, quedan ya sea cargados negativamente y se llaman aniónicos, o cargados positivamente, que son los que conocemos como catiónicos, o los anfóteros, que son los que pueden ser aniónicos o catiónicos dependiendo del pH del medio donde se disocian. En este caso, los aniónicos generalmente tienen propiedades más detergentes, los catiónicos tienen propiedades más suavizantes y los anfóteros generalmente tienen propiedades como antiestáticos y como espumantes. Y son muy usados este tipo de tensoactivos iónicos más en formulaciones, digamos, cosméticas, de aseo y ese tipo. Los no iónicos son los que más usos tienen, especialmente en la parte de alimentos, y son los que en los que nos vamos a concentrar ahora. Los no iónicos quiere decir que no tienen carga. Dentro de los reactivos no iónicos, pues son aquellos que al disociarse en agua, como lo decía, no tienen carga y al no tener carga hace que sean compatibles con casi todo tipo de compuestos. Es decir, ellos no generan interferencias en las formulaciones. Ellos se caracterizan porque son excelentes
para fórmulas complejas. Son muy buenos humectantes y emulsionantes. Algunos poseen también propiedades espumantes. Pueden soportar formulaciones con alta salinidad, tienen bajo nivel de toxicidad y pues suelen utilizarse para fármacos, cosméticos, alimentos, aplicaciones industriales varias. Eh, este tipo de tensoactivo, como se ve en la figura de abajo, pues no posee carga de ningún tipo y tiene la misma estructura que ya venimos hablando de los tensoactivos, con una parte hidrofílica y una parte lipofílica. Aquí les voy a mostrar un video simple de una prueba de cremado donde tenemos una parte que se hace sin emulsificante y otra que se hace con emulsificante. Y ahí podemos notar la diferencia del comportamiento de esto. Pues yo le lo a ti para que te y ya te espérame. Bueno, lo que veíamos básicamente en el video es cómo cuando usamos emulsificantes en este tipo de procesos, pues nos ayuda a la incorporación de aire y esa incorporación de aire hace que tenga mucho más volumen. Al tomar los pesos, digamos, en un recipiente igual, se notaba que tenía mucho menor peso el producto que tenía emulsificante que el que no tenía. Bueno, para hablar de los tensoactivos no iónicos, las familias principales que tenemos son alcalinamidas, alcoholes grasos y viene toda la parte de los ésteres. Realmente lo que nos centra, nos interesa aquí es hablar de los ésteres, porque son
la familia de los tensoactivos, pues de mayor uso en la parte de alimentos. Dentro de los ésteres tenemos ésteres de sorbitan, que vienen también como ésteres de sorbitan etoxilados. Tenemos ésteres de glicerilo Llámalo que cuando va. y ésteres de propilenglicol. Hay otro grupo de tensoactivos también ¿Cómo muy está la calculadora? importante que no son no iónicos, sino que son aniónicos, pero en este grupo hay dos productos principalmente que se utilizan mucho para la parte de panadería, por eso hago referencia a ellos también dentro de este grupo de ésteres. Cuando hablamos de los ésteres, del grupo de ésteres, básicamente son los que nos sirven como emulsificantes, tienen una estructura pues con una cadena grasa, un grupo carbonilo, dos cadenas grasas y un grupo carbonilo, pues es una estructura muy conocida. ¿Y qué podemos decir de estos? Que se caracterizan por producirse por esterificación generalmente de un ácido graso y que también para la reacción se utiliza un grupo que aporta el hidroxilo, que puede ser un polialcohol tipo sorbitol, glicerina o un polietilenglicol. Generalmente estos son no son tóxicos, digamos que son muy recomendados para cualquier uso en contacto con humanos o con animales. Se puede usar como emulsificante en aplicaciones cosméticas, alimentos, farma, en la parte industrial. Generalmente los ácidos grasos que se utilizan para las reacciones y la formación de estos ésteres con estos polialcoholes son el ácido láurico, el ácido esteárico, el ácido oleico, digamos que son como el grupo de ácidos grasos más utilizados y que digamos que dan origen a los ésteres que se utilizan en la parte de alimentos. Cuando hablamos de los ésteres de sorbitán, pues como decíamos ahora, es la reacción del sorbitol, que también viene de fuentes naturales, y un ácido graso, que puede ser láurico, puede ser oleico, puede ser esteárico, como ya lo decíamos, se hace una reacción con un catalizador, o sea, en la reacción se usa catalizador, se usa temperatura y al final vamos a obtener el éster requerido. En este ejemplo que tenemos en pantalla, pues es la reacción del sorbitol con el ácido láurico para producir un monolaurato de sorbitano. Se caracterizan especialmente porque son afines al agua, son más lipofílicos, es decir, que tiene mucho más efecto la cadena grasa que, digamos, hay más incidencia de la cadena grasa que la cadena hidrofílica en este caso, y por eso su HLB de uso generalmente va a ser más hacia la parte afina a la grasa. Ahorita un momento, por favor, que vamos a silenciar para ver la cámara de los participantes. Que lo tenemos un momentico. Los tensoactivos no iónicos o ésteres de sorbitán también se pueden etoxilar y ya nos cambia la forma de la molécula. Veamos ahora una cadena grasa lineal con un grupo hidrofílico. Aquí ya vemos que cuando se le incorporan a estos ésteres moles de óxido de etileno, pues cambia totalmente su estructura y pasa de tener, no sé, unos pesos moleculares del orden de 270, 280, a tener pesos moleculares ya de 700, 800. Los ésteres de toxilán, los ésteres de desorbitán etoxilados se producen normalmente con 20 moles de óxido de etileno, son los que digamos se usan más comúnmente en la industria. Igual se pueden etosilar con otro número de moles, pero en este caso se hacen con 20 los más utilizados. Las moles de óxido de etileno lo que hacen en el éster desorbitán normal es modificar su HLB, es decir, que pasan de ser unos productos lipofílicos, o sea, más afines a la grasa, a ser unos productos más afines al agua. Ellos pueden ser utilizados para emulsificar aceites vegetales, grasas, ceras, entre otros. La lista, digamos, de los más usados o los más importantes en la industria está el monolaurato de sorbitán, que tiene un HLB de 8.6, está el monostiarato de sorbitán con 4.7 y así sucesivamente. Si vemos los valores de los ésteres de sorbitán en HLB, que es la afinidad a la grasa o al aceite,
es el balance, digamos, de la parte hidrofílica y lipofílica, podemos ver que ellos van de 1,8 a 8,6. Quiere decir que está el rango medio hacia abajo. Cuando hablamos de los ésteres desorbitan entoxilados, podemos ver, por ejemplo, que cuando se entoxila el monolaurato de sorbitam, pasa de tener un HLB de 8,6 a un HLB de 17. Cuando ya esos valores, digamos, van por encima de 12, podemos decir que son más hidrofílicos. Y este dato, digamos, es importante al momento del uso de los productos y de la funcionalidad de los mismos. ¿Qué quiere decir? Que a medida que cambiamos el HLB, su funcionalidad también va a cambiar. Y lo mismo pasa, digamos, con el monoestearato de sorbital toxilado versus el monoestearato de sorbital normal, eh, que también sube su HLB, pasando de 4,7 a 15. Los ésteres de glicerilo, por otro lado, son producidos por la reacción de la glicerina con un ácido graso. Digamos que los más comunes utilizados son el ácido esteárico y el ácido oleico. Digamos que los ésteres de ácido láurico también se hacen, pero tienen más aplicación como en nutrición animal. Eh, para estos ésteres, pues normalmente también se podía hacer la reacción a partir de un triglicérido o un aceite por transesterificación en medio alcalino para producir exactamente el mismo producto, que sería ya sea un monoestearato de glicerilo o un monoleato de glicerilo. Estos productos pueden utilizarse por sus propiedades emulsionantes, dispersantes, como agentes solubilizantes, lubricantes. Normalmente se pueden usar en caramelos para la reducción de la adherencia, en heladería para darle estabilidad y textura a la emulsión, en chicles para el aumento de la suavidad y en margarina y mantequillas aumenta la estabilidad. Son productos, al igual que los ésteres de sorbitam, biodegradables, amigables con el medio ambiente, y estos son muy, muy lipofílicos, es decir, tienen HLBs bajos, de 3,8. El otro éster que es interesante, digamos, en todas estas aplicaciones de alimentos, son los ésteres de polietilenglicol. Digo interesantes porque en la industria no son tan utilizados, pero realmente dan unas texturas muy bonitas a las emulsiones. En sus aplicaciones se pueden usar como emulsionantes, espesantes para cremas. También si queremos un efecto espumante, hay algunos que nos ayudan con ese efecto. Pueden ser coayudantes de dispersión en algunos productos, también en agentes de suspensión de sustancias sólidas. Productos con elevada proporción de electrolitos, ahí también son muy, muy utilizados. De pronto no tienen tanto historial en el uso en alimentos, pero en otro tipo de industrias tienen un amplio historial y creo que son muy interesantes para empezar a mirar hacia allá también. Estos se producen por la esterificación de un ácido graso, igual que los otros, pero en este caso utilizamos polietilenglicoles de diferentes pesos moleculares. Son emulsificantes primarios y secundarios y también son muy fácilmente biodegradables. Dentro del grupo de ésteres de polietilenglicol, pues tenemos un paquete grande porque va a variar y va a haber infinidad de productos y varías tanto el polietilenglicol como si varías el ácido graso usado para la reacción. Los que realmente están aptos para alimentos son los que tienen polietilenglicol de 200 a 600 en peso molecular y digamos que ya polietilenglicol de 4,000 y 6,000 tienen otro tipo de aplicaciones. Estos normalmente tienen HLBs que van del lado medio al lado alto, o sea, al lado hidrofílico. Los ésteres de propilenglicol también son muy usados en la parte de alimentos. Estos se caracterizan porque se producen por la esterificación de un ácido graso con propilenglicol. Digamos que tal vez uno de los más comunes es el monoestearato de propilenglicol. También tiene HLB lipofílico, quiere decir que es más afín a la grasa. También se puede producir por la reacción de transesterificación con un triglicérido. Son poco afines al agua, como lo decíamos, son más afines a las grasas y también son biodegradables. Estos productos se utilizan más que todo en la parte cosmética y alimentos y actúan como emulsionantes, agentes de batido, estabilizantes
Y pues las aplicaciones puede tener en la parte de panadería, margarinas y mantequillas, y en cosmética puede usarse en las cremas cosméticas. En aplicaciones en general, para grasas emulsionadas aumentan las propiedades de batido cuando es usado en conjunto con monoglicéridos, es decir, con el monoestearato de glicerilo especialmente. Para coberturas en polvo ayuda a reducir el tiempo de batido, y en dulces panificados aumenta el volumen y la estructura uniforme de las tortas. En el caso de los ésteres de ácido láctico, que estos ya son los que mencionaba yo en anteriores diapositivas, es el que es de naturaleza no iónica. En este caso tiene carga negativa cuando se disocia en agua, y este se produce por la reacción de ácido, de un ácido graso. También puede ser láurico, esteárico, oleico, pero pues normalmente los más usados en alimentos son los del ácido esteárico con el lactilato de sodio. Es decir, se reaccionan con esta sal y nos producen un producto que tiene HLB de 8 a 13. Digamos que aquí depende mucho de la estequiometría, y se pueden utilizar en la parte de alimento como mejorador de harinas, como agente de batido, como un agente acondicionador en panadería, para pastas, para papas deshidratadas. También se puede utilizar en salsas. Hablamos ya del tema de emulsificantes, y digamos como la naturaleza que tiene cada uno y cómo es su parte de reacción y demás. Pero pues cuando hablamos de emulsificantes, lo más importante es tener en cuenta para qué lo vamos a usar. Entonces entramos a hablar de lo que son las emulsiones. En las emulsiones, pues son sistemas normalmente de dos fases en los cuales los líquidos se dispersan, un líquido se dispersa en otro, formando glóbulos o goticas pequeñas, y que se busca que sean estables. Los componentes normalmente de una emulsión son la fase dispersa, quiere decir el líquido que se dispersa sobre el otro, normalmente es el que va en menor proporción. Tiene una fase dispersante, que es la que va en mayor proporción, es sobre la cual se va a dispersar el líquido dispersante, y vamos a tener un emulsificante. El emulsificante aquí es aquella sustancia que hace posible que esa emulsión sea estable, que se pueda unir una parte grasa con una parte acuosa. Aquí vamos a ver cómo es el efecto que tiene la parte del emulsificante en este proceso, de manera muy sencilla. Bueno, ahí vimos como un efecto muy simple de cómo se forma la emulsión, y de ver qué pasa cuando no lo usamos un emulsificante y unimos aceite en agua. Pues básicamente eso se separa, pero cuando ya tiene el emulsificante, lo que se forma es una solución lechosa estable. Las emulsiones se pueden clasificar de varios tipos. Si lo basamos en su naturaleza de la fase dispersa, podemos decir que hay emulsiones de aceite en agua. Quiere decir que el aceite eh, se dispersa en el agua, y ahí podemos ver en la figura cómo la orientación del emulsificante, en la parte de la culebrita va hacia el aceite, es decir, la parte que es afín al aceite, y las cabecitas van hacia el agua, que es la parte hidrofílica del emulsificante. También tenemos agua en aceite, quiere decir que es el agua la que se dispersa en el aceite,
Y aquí la orientación del emulsificante cambia, la parte hidrofílica va hacia adentro y la parte lipofílica va hacia afuera. Hay otro tipo de emulsiones que son las múltiples, pues aquí no las vamos a mencionar, solamente pues existen, se usan mucho en la parte farma, pero digamos que las más comunes son de agua en aceite y aceite en agua. También podemos clasificar las emulsiones de acuerdo al tamaño de gota de la fase dispersa. En este caso, podemos hablar de macroemulsiones cuando van de 0,2 a 50 micrómetros, porque esa es la que da la apariencia lechosa y es visible al ojo. Es decir, fácilmente podemos identificar que ahí hay una emulsión por su apariencia lechosa. Sin embargo, cuando el tamaño de gota es menor a 0,2 micrómetros, la apariencia ya se vuelve como cristalina, de cierto color azulado, como se ve en la figura, y a estos son los que llamamos microemulsiones. Quiere decir que el tamaño es tan pequeño que no es susceptible, digamos, a simple vista, no es percibido a simple vista, y se ve como si fuese transparente y homogéneo. Las emulsiones son sistemas muy inestables. Quiere decir que juega un papel muy importante el tema de cómo la preparamos y cómo la estabilizamos. ¿Por qué son inestables? Pues porque son sistemas donde se tienen dos materiales que normalmente son invisibles y en el tiempo ella va a tender siempre a separarse. Una emulsión estable, pues normalmente se ve en las goticas del líquido disperso, en el líquido dispersante, de manera distribuida, pero cuando hay efectos de floculación, lo que hace es que esas goticas se van uniendo y van formando unos gránulos allí. Ese tipo de efecto en la emulsión o inestabilidad puede ser reversible. Quiere decir que se puede arreglar la emulsión. Hay otro efecto que es el de sedimentación, que es cuando el líquido disperso va hacia el fondo de la emulsión, como vemos allí en la gráfica. Ese también, digamos que es un efecto reversible. El cremado es exactamente lo mismo, pero en vez de ir al fondo como la sedimentación, este va a la superficie y digamos que también por algunas, algunas técnicas se puede volver reversible. En el caso de cuando hay efectos de coalescencia o separación de fases, los efectos ya de esa emulsión son irreversibles, quiere decir que no hay manera de volver a estabilizar ese producto. ¿Cómo tener emulsiones estables? Pues básicamente la estabilidad va acompañada de varios factores. Uno de los factores es la diferencia en la densidad de las dos sustancias que queremos emulsificar, el tamaño de partícula que tiene la emulsión, la viscosidad con la cual queda la emulsión también va a afectar la estabilidad, la salinidad del agua que se utilice para preparar las emulsiones. Los efectos de tensión interfacial que se dan en el sistema también aportan a esa estabilidad. El porcentaje de emulsificantes. Aquí esto es importante porque uno puede elegir el emulsificante perfecto, pero si no acertamos en la dosis adecuada de uso, pues tampoco va a ser estable el producto. Entonces, en el tema de los emulsificantes, no solamente hay que acertar con el tipo que se requiere, sino también en la cantidad que se tiene que colocar. La agitación que se use al fabricar la emulsión es importante y la edad, quiere decir el tiempo de vida del producto. Además de todos esos factores que mencioné, pues las condiciones de proceso, el tipo de equipos usados, todas estas condiciones hacen que podamos tener o no una emulsión estable. Para elegir el emulsificante adecuado existe un sistema llamado HLB, pues que lo hemos venido mencionando desde que estábamos hablando de los emulsificantes. El HLB básicamente es el balance lipofílico e hidrofílico de la molécula, donde nos va a dar como la afinidad o la funcionalidad que puede tener el producto en un sistema de emulsiones. ¿Para qué nos sirve el HLB? Pues ayuda a elegir el surfactante adecuado, nos ayuda pues a tener facilidad al momento de formular. Los emulsificantes todos tienen un valor de HLB y las aplicaciones de los emulsificantes también tienen un requisito de HLB. ¿Qué quiere decir esto de que, digamos en términos generales, la escala, digamos,
Todos los tensoactivos, digamos, todos los que son detergentes, los que son suavizantes, todos, absolutamente todos, tienen HLB. Pero cuando hablamos de emulsificantes, ya el HLB lo restringimos a unos valores. Como un ejemplo, si yo voy a hablar de un tensoactivo con HLB de 30 o de 40, estoy hablando más de un producto detergente, ¿sí? Pero cuando yo estoy hablando de la escala HLB para emulsificantes, ya yo la restringo que va de 0 a 20. Digamos que en esa escala son los tensoactivos o surfactantes que tienen precisamente la propiedad de ser emulsificantes. De acuerdo al HLB, digamos, si yo hablo en escalas en general de 0 a 9, son productos que me van a servir para efectos antiespumantes, pueden utilizarse en emulsiones de agua en aceite, quiere decir, donde hay más proporción de aceite, me van a servir en el lado intermedio más como metantes, pero si hablo ya de HLBs que van alrededor de 8 a 15, hablamos de emulsificantes que sirven para hacer emulsiones de aceite en agua. Quiere decir donde la mayor cantidad de la emulsión va a ser la fase acuosa. Mencionábamos que todo sistema tiene un requisito de HLB. El requisito de HLB en mi sistema lo va a dar el aceite que yo voy a utilizar. Entonces, si voy a usar un aceite vegetal en mi emulsión como parte lipofílica, pues el requerimiento de HLB para ese aceite va a ser de 6. Quiere decir que ese es mi punto de partida para empezar a buscar el emulsificante que más me sirve. No es lo mismo hacer una emulsión de un aceite vegetal que hacerla, por ejemplo, de una silicona o de un aceite mineral. Aquí en esta tabla, pues digamos, está un poco más completa que la anterior. Esta anterior era más referida como en general, siliconas, aceites vegetales, aceite de petróleos. Está muy general, pero aquí, digamos, ya hay unas tablas más detalladas dependiendo del tipo de aceite que quiero utilizar, si es aceite de semilla de algodón, si es un aceite de castor, si es un aceite de maíz. Y un dato importante en esto es que el HLB requerido para los aceites va a cambiar dependiendo de qué voy a preparar, si una emulsión de aceite en agua o una de agua en aceite. Ponemos, por ejemplo, el primer producto dice ácido esteárico, tiene un requerimiento HLB para una emulsión de agua en aceite de 3, pero si la voy a hacer de aceite en agua, ya requiere un HLB de 17. Estas tablas, digamos que ya están establecidas, eso lo encuentra uno en la literatura. Recomendaciones para seleccionar los emulsificantes. Pues primero se debe tener en cuenta el HLB requerido por la parte oleosa de la emulsión a formular como punto de partida, que era lo que mencionábamos anteriormente. Para el sistema surfactante siempre se recomienda utilizar una mezcla de al menos 2 emulsificantes por las siguientes razones. Primero, por experiencia, se ha demostrado que cuando utilizas un emulsificante de alta y una de baja HLB para llegar a un HLB requerido, este te va a dar mucha mayor estabilidad que si utiliza un solo emulsificante que tenga el HLB requerido. Las mezclas de bajo HLB y alto HLB también ayudan a tener mejor cobertura interfacial, por eso también de ahí que dé mayor estabilidad. Aquí un dato importante es que los HLB de los emulsificantes son aditivos. Quiere decir que yo puedo usar un HLB 4 y uno de 17 y depende de las proporciones que use de cada uno, llegar a un HLB, por decir algo, de 8, de 9, si es lo que necesito. Recordar sobre el HLB, que es un sistema numérico que nos permite saber cómo los aceites y emulsificantes probablemente interactúan. Todos los tensoactivos tienen un valor de HLB. El HLB más alto siempre va a ser afín al agua, o sea, hidrofílico. El de menor HLB siempre va a tener más afinidad a, eh, a la grasa, el bajo a la grasa, el alto al agua. Los aceites y aplicaciones siempre van a tener un requisito HLB. Encontrar ese requisito HLB cuando vamos a formular nos va a ahorrar tiempo y dinero y pues en general esto es una guía que nos puede servir para facilitarnos obviamente en los casos de formulación. Aquí unos ejemplos rápidos de emulsiones que pues normalmente encontramos en alimentos, están las margarinas, está la parte de pastelería, lácteos,
helados, aderezos y mayonesas, el pan, la mantequilla, digamos que estos son, por mencionar algunos, donde se involucran diferentes emulsificantes que no solamente cumplen la función de estabilizar la emulsión, sino que muchas veces de airear, como veíamos en el cremado. Aquí algunas formulaciones donde podemos ver el uso de los emulsificantes. Aquí está una fórmula de margarina con efecto cremado, donde utilizamos el monoestearato de glicerilo, que nuestra marca es el Prosol GMS, el monoestearato de sorbitón, que nuestra marca es Prosol 60, y estos son de bajo HLB mezclados con el monoestearato de sorbitón etosilado 20 moles, que es el Prosol EO 60, que es de alto HLB, que era un poquito lo que mencionaba ahora. Y esto nos da al final un HLB alrededor de 6, que es lo que requiere para este producto. También en el helado de crema podemos tener un emulsificante, en este caso es un emulsificante también en mezcla con estabilizantes, que es el Procreno 20, y este también se utiliza para mantener estable esta emulsión de helado, que es una emulsión que tiene agua, aceite y aire, y como podemos ver tanto en el ejemplo anterior como este, las dosis son muy bajas, por debajo del 2%. En panificación, pues utilizamos, ya les mencioné a ustedes, el éster pues a base de ácido láctico y el ácido graso, perdón, el lactato de sodio y el ácido graso, en este caso esteárico. Se usa el punto 3, es el comúnmente conocido como SSL, nuestra marca es Sterlam, y se utilizan también dosis muy bajas y aquí actúa como mejorador de harinas. Esta es una guía muy rápida, pues que después se puede mirar al detalle, pero acá está como todos los tipos de emulsificantes que podemos tener, en qué aplicaciones en alimentos pueden utilizar, las dosis recomendadas de uso y cuál es el efecto final que se espera de cada una al utilizarlo pues en estos productos. Tenemos estas que son para panadería, tenemos en la parte de confitería, en la parte de lácteos, y en otro tipo de aplicaciones de alimentos también, donde se pueden utilizar como mayonesa, salsas, sabores, etcétera, helados. Digamos que esto era lo que tenía para compartirles. Quedamos entonces como atentos a las dudas y preguntas. Muchas gracias, Rita, por la intervención. Les recuerdo que pueden enviar sus preguntas al chat. Bueno, para la siguiente charla acerca de los emulsificantes y sostenibilidad, vamos a presentar a Yolimar Castro. Yolimar es ingeniera ambiental de la Universidad Autónoma de Occidente y ella hace parte del equipo de sistemas de gestión en Protécnica Ingeniería. Muy buenos días a todos. En ese contexto es importante que tengamos claridad del concepto de sostenibilidad. Cuando hablamos de la sostenibilidad, hacemos referencia a que debemos satisfacer nuestras necesidades actuales, pero debemos garantizar la disponibilidad de recursos para las generaciones futuras. Y entiéndase esto en el ámbito ambiental, con la protección de la biodiversidad, en el ámbito social, con la protección y el bienestar de las comunidades, y en el ámbito económico, con todo lo que es el poder adquisitivo de los bienes y servicios que podemos ofrecer. Es importante tener en cuenta que todos hacemos parte del planeta, conformamos una sociedad y dentro de la sociedad está el negocio, pero nuestro negocio debe ser soportable, equitativo y viable para todos para poder garantizar
el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que fueron adoptados por Naciones Unidas en el 2015 y tienen como finalidad garantizar que no exista pobreza, que haya protección de la biodiversidad y que haya paz y prosperidad para todos. Como objetivos principales tenemos energía asequible y no contaminante, hambre cero, industria, innovación, infraestructura, producción y consumo responsable, acción por el clima y vida y ecosistemas, en ecosistemas terrestres principalmente. Y es ahí donde debemos entender cómo la sostenibilidad actúa en la fabricación de los emulsificantes y aporta esa importancia en 5 ejes principales que son a través del uso de materias primas sostenibles, uso de energías renovables, alargamiento de la vida útil del producto, reducción de la huella hídrica y reducción de los residuos en fabricación. Iniciamos con el uso de materias primas sostenibles desde 3 frentes. Desde la innovación, con el uso de materias primas vegetales, biodegradables, con la producción y consumo responsable y con vida de ecosistemas terrestres, principalmente aportamos siendo miembros de la RCPO, que es la Mesa Redonda de Aceite de Palma Sostenible, que básicamente se creó para proteger la biodiversidad y proteger las comunidades alrededor de este ecosistema. Entonces nosotros con el uso de materias primas biodegradables aportamos a la sostenibilidad. Al igual, con el uso de energías renovables, hacemos disminución de nuestra huella de carbono. A continuación les invito a que veamos el siguiente video. Con la utilización de paneles solares en nuestras instalaciones, reducimos significativamente nuestra huella de carbono y permitimos de que también haya una protección hacia el clima porque se disminuyen significativamente esos contaminantes. Permitimos que nuestras operaciones tengan mejores prácticas de desarrollo sostenible y hacemos de que nuestro entorno, nuestras partes interesadas, también se involucren en esta gestión. Y seguidamente, con el alargamiento de la vida útil del producto, aportamos a la seguridad alimentaria porque mantenemos por más tiempo la vida útil de los productos, entonces contribuimos a que no haya hambre, a este objetivo de desarrollo sostenible que es hambre cero, que permite garantizar de que los productos se mantengan por más tiempo en el mercado y a través de la emulsión entre la unión de la grasa y el aceite, pues también se permite que se prolongue la vida útil de los productos y hacemos de que en nuestra operación pues haya una producción y un consumo responsable para todos. Y finalmente, la reducción de la huella hídrica, entiéndase por huella hídrica el volumen total de agua utilizada para la producción de un bien o un servicio. Entendemos como huella verde la que utilizamos en la producción del producto, huella azul la proveniente de fuentes superficiales y huella gris la que nos permite hacer la dilución de los contaminantes. En la producción de emulsificantes, nosotros no generamos, no realizamos consumo de agua y por ende no generamos vertimientos a las fuentes hídricas,
lo que se traduce en una protección a los ODS de agua limpia y saneamiento, producción y consumo responsable y acción por el clima. Y ya como última instancia, la reducción de los residuos en el proceso de fabricación incide en que no hacemos utilización de envases intermedios, sino que se realiza a granel, lo que se traduce en un proceso de economía circular desde la utilización de la materia prima hasta la distribución final de ese producto. Nosotros en todo el ciclo productivo aplicamos el concepto de la economía circular porque prevenimos la generación de desperdicios, no hay generación de subproductos, ya que la reacción es completa. Y finalmente, pues tampoco se generan residuos peligrosos, lo que también se traduce en que contribuimos a la acción de la protección del clima y a la producción y consumo responsable por la contribución al tema de sostenibilidad en toda la generación de nuestro producto. ¿Alguna pregunta? Final. Dame un momento. Bueno, gracias, Yolimar, Muchas por la gracias. participación. Recuerden que tenemos un espacio para preguntas al final de la charla. Ustedes ya las están enviando al chat. Para la siguiente charla, acerca de las tendencias y desafíos futuros de los emulsificantes, nos acompaña Ricardo Zambrano. Ricardo es ingeniero industrial de la Universidad Javeriana, con maestría en mercadeo en la Universidad ICESI y tiene más de 14 años de experiencia en empresas multisectoriales. Él se desempeña como coordinador de mercadeo en Protécnica Ingeniería. Bienvenido, Ricardo. Bueno, no, muchas gracias a todo el equipo, gracias a Cristina, a Rita, a Yulimar, digamos, por toda esta inmersión sobre el tema de emulsificantes. Cada vez vemos cómo hay un uso intensivo de este tipo de productos en la industria de alimentos. Digamos, entender todos estos conceptos de HLB, de unión de fases a nivel de aceite-agua, agua-aceite, es un tema muy técnico que requiere rigurosidad como tal. Y digamos que ya al final de la presentación lo que queremos principalmente es mostrar las tendencias, es decir, hacia dónde va el mercado, hacia dónde va el tema de consumo, cada vez un consumo más consciente a nivel de ser humano, a nivel de sociedad. Entonces vamos a hablar de 4 puntos principales. El primero es sobre el tema de emulsificantes de origen vegetal, la parte de innovación en formulaciones, la parte de disminución de aditivos, que hablamos de las etiquetas limpias o el clean label, y finalmente sobre el tema de tecnología de encapsulamiento. Entonces, en ese orden de ideas, tenemos la parte de emulsificantes de origen vegetal. Y como vemos en este slide, hay una tendencia hacia el uso de emulsificantes cada vez más a nivel de origen natural, vegetal, que han ido sustituyendo el uso de químicos sintéticos. Y esto se debe cada vez más al tema de consumidores que van hacia productos más naturales y saludables. De hecho, haciendo nuestra investigación, tenemos una firma especializada que se llama Murdoch Intelligence, y hay un mercado muy grande, que de hecho es uno de los más significativos del mercado de Europa, del mercado de Asia, y encontramos estadísticas como este tipo. El 79% de adultos chinos entre 50 y 65 años dicen que consumir alimentos que sean menos procesados es una forma efectiva para mejorar la salud. Y vemos que el uso de emulsificantes es muy significativo en la producción de alimentos. Y a nivel de mercado americano, que es un mercado también muy grande a nivel de consumo, tenemos que el 34% de adultos estadounidenses dicen que los alimentos altamente procesados son una preocupación principal, además de un tema de precio y sabor, pero también un tema de consumir alimentos y bebidas cada vez más limpias.
Entonces, en ese orden de ideas, vemos que hay un consumo consciente sobre el uso de emulsificantes a nivel de la producción de alimentos. Tenemos el segundo ítem, que es la parte de innovación en formulaciones. Hay una búsqueda continua de que los emulsificantes no solo actúen como estabilizadores de emulsiones, que nos presentó muy bien Rita sobre el tema del HLB, cómo llegar a este equilibrio de fases, sino que también beneficien la salud de los consumidores y mejoren otras características de producto, otras variables como por ejemplo el tema de textura, la vida útil del producto y la capacidad de retención de agua. Entonces vamos viendo que se aumenta la capacidad funcional o la capacidad de desempeño de emulsificantes, no solamente un tema de equilibrio de fases en la estabilización de emulsiones, sino otras variables a nivel de producto. Y algo tan importante como el tema de la vida útil a nivel para consumo humano. Como tercer ítem tenemos la reducción de aditivos. Cada vez los consumidores están siendo mucho más exigentes a nivel de temas de seguridad, a nivel de salud a largo plazo, y está impulsando la investigación hacia emulsificantes que sean seguros y que no planteen riesgos para la salud a nivel de largo plazo. Y aquí tenemos una estadística. Consumidores en la India, Chile, España dicen que los comerían más alternativas de carne o lácteos basadas en plantas si fueron menos procesadas. El 47% en India, el 34% en Chile a nivel de Sudamérica y el 28% a nivel de Europa. Estamos viendo que cada vez hay un tema de inclinación hacia consumos cada vez más verdes, de productos más verdes, y el tema de emulsificantes es un tema que realmente se está buscando cada vez menor cantidad de aditivos, y seguramente cuando tú ves la etiqueta de un producto en un supermercado, y es algo que está en las nuevas generaciones, están buscando productos cada vez más sostenibles, que sean más orgánicos y en pro de un consumo mucho más consciente. Y finalmente tenemos la tecnología de encapsulamiento. Sabemos que el tema de los emulsificantes son materia prima para lograr encapsulamiento, y se está investigando el uso de emulsificantes en sistemas de encapsulamiento para la liberación controlada de activos. Cada vez vamos viendo cómo se va evolucionando la tecnología, cómo los emulsificantes influyen en la generación de encapsulamiento. Los emulsificantes ayudan a estabilizar las emulsiones que contienen activos encapsulados, previniendo la coalescencia de las goticas de aceite y mejorando la vida útil del producto, que era lo que veíamos anteriormente. Esta tecnología es especialmente valiosa en la creación de alimentos funcionales y suplementos dietéticos, donde la entrega precisa y controlada de ingredientes activos es crucial para la eficacia del producto. Entonces, seguramente habrán muchas más tendencias. Digamos que estas fueron las más significativas que nosotros como Protécnica identificamos en el mercado, y es hacia dónde va el tema de un consumo consciente de emulsificante en la fabricación de alimentos. Y esto es básicamente lo que queríamos compartir del equipo. Ya Cristina nos ayuda ya al cierre. Yo sí, sinceramente, del área de mercadeo, con el apoyo del equipo técnico de investigación y desarrollo, con la parte sostenible, agradezco mucho. En este momento tenemos 40 participantes y tenemos otros a nivel de Meet. Entonces agradecemos a todos por su asistencia. Les haremos llegar pues todo el tema de las memorias a cada uno de los correos electrónicos, y vamos a dar el espacio para 3 preguntas sencillas que seguramente ya después podríamos seguramente cada asesor poder hacerlo a nivel de correo electrónico. Entonces tenemos algunas preguntas, si Cristina nos puede ayudar de pronto, por favor, Sí, Vale, muchas gracias. perfecto, Ricardo. Muchísimas gracias. Gracias a las personas que asisten y a las que han enviado sus preguntas. Vamos a iniciar con la sesión de preguntas. Yo veo que la mayoría de lo que está listado son preguntas para Rita, entonces le pido a ella su atención. Rita, Lina Suárez nos envía una pregunta. ¿Conoces emulsificantes que soporten pH ácidos extremos?
Eh, no, es que se escuchaba un poquito intercortada la pregunta, pero lo que alcancé a escuchar es que si existen emulsificantes que se puedan usar en pHs extremos, ¿verdad? Así es. Listo. Sí, digamos que depende mucho de la naturaleza química del mismo emulsificante, pero sí hay algunos que están diseñados para poderse usar en pHs extremos, pero pues cuando hablamos pHs extremos estamos hablando de pHs del orden de 2 o 3. Si es en la parte ácida o si es en la parte básica, podrían tolerar pHs entre 10 y 12, digamos, sería como en ese rango, pero sí, 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 sí se tiene. Ahí habría que validar es el tipo de uso que se le quiere dar, en qué tipo de Ok, producto. Rita, muchas gracias. Hay otra pregunta de Leonardo acá. Nos dice, ¿qué emulsificante nos recomiendas en aplicación en frío? Ejemplo, crema con overrun sin ningún proceso térmico. Bueno, normalmente cuando queremos hacer emulsiones en frío de ese tipo, se utilizan emulsificantes que sean líquidos, ¿no? Para no tener que precisamente tener procesos de fundición y demás. Ahí como emulsificantes de baja se puede utilizar el monoleato de glicerilo y como emulsificantes de alta se puede utilizar, de alto HLB se puede utilizar, por ejemplo, un polisorbato 60, un polisorbato 20 o incluso un polisorbato 80. Digamos que recomendaría una mezcla de ambos para obtener un mejor desempeño, uno de baja y uno de alta. Ok, Rita, muchas gracias. Recuerden que esta charla está siendo grabada y ustedes también están a cargo de un asesor comercial que les prestará toda la atención y el soporte técnico necesario, obviamente apoyados con Rita. Ahí nos vamos a ir al final del chat. Hay una pregunta de Francesca Barzola. ¿Qué medidas se toman en cuenta para el control de isómeros trans? ¿Qué medidas se toman en cuenta para el control de isómeros trans? Sí, señora. Sí. Bueno, normalmente cuando se utilizan emulsificantes que tienen base de grasa eh, saturada, digamos que por ese lado ya no se tendría como ese problema de los trans. Normalmente es para los que tienen de pronto el tema de eh, cadenas grasas insaturadas, pero igual nosotros a nivel de Protécnica tenemos la capacidad de validar este tipo de análisis en nuestros laboratorios y pues tener la garantía de que no, de que nuestros productos no tienen enlaces trans. Ok, Rita, gracias. Rita, aquí nos preguntan, quisieran saber si es común la generación de color con los emulsificantes. Ellos han notado coloración con polisorbato 20 y 80. ¿Existen emulsificantes que no generen cambio de color cuando se mezclan con componentes como sabores o fragancias? Todo depende de la naturaleza del emulsificante, o sea, los derivados de ésteres desorbitantes, como son los polisorbatos, generalmente van a siempre a tener un color amarillo, ¿sí? Es característico del producto. Digamos que no es que ellos generen un gran color, pero depende también la dosis que vaya en el uso del producto final. Pueden generar de pronto un leve color, pero también hay emulsificantes que pueden ser de otra naturaleza diferente a las de ésteres desorbitantes, que pueden ser más transparentes. Eh, digamos como caso de ciertos ésteres de polietilenglicol o cierto caso de ésteres de propilenglicol, pero va a depender mucho de la base grasa que se utilice para hacer la fabricación del emulsificante. Pero digamos que es posible buscarlos. Ok, Rita. Tenemos más preguntas en el chat, creo que no las alcanzamos a responder todas, pero las enviaremos a sus correos electrónicos. Rita, dos preguntas más. Entre polisorbato 20 y 80, ¿cuál tendría mejores
desempeño como emulsificante y por qué? ¿Cuál tendría que, perdón? Mejor desempeño como emulsificante y por qué. Yo, digamos, lo que puedo decirles es que no hay ni mejor ni peor emulsificante. Digamos que los emulsificantes no se comparan porque pueda ser mejor o peor que otro, sino que el emulsificante se va a utilizar dependiendo de el tipo de producto, el medio que yo requiero. Habrá ciertos productos donde un polisorbato 80 que tiene un HLB de 15 puede ser el más adecuado que, por ejemplo, un polisorbato 20 que tiene un HLB 17, pero eso depende del uso, o viceversa, puede ser para ciertas aplicaciones, no sé, como en sabores, que nos puede ir mejor un polisorbato 20 que tiene HLB 17 que uno de 80 que tiene HLB 15. Entonces, va a depender es del uso, no es como que sean comparables uno mejor o peor que otro, sino que depende de la aplicación, el requerimiento de HLB de la aplicación que yo quiero trabajar. Y la compatibilidad también, digamos, de cierta manera que tenga a las otras materias primas que se utilicen en el proceso, ¿no? Lo que sea un poco más afín. Así también se escoge como cuál es el más adecuado. Gracias, Rita. La última pregunta de Leonardo, el resto de preguntas las vamos a responder vía correo electrónico. ¿Los emulsificantes me pueden colocar sellos de grasa saturada según la dosis? Se te oye entrecortado, pero entendí que si los emulsificantes se les puede colocar sello de grasa saturada y hasta ahí entendí, no, no entendí más. Sí, te repito, los emulsificantes me pueden colocar sellos de grasa saturada según la dosis. Me imagino que Leonardo se refiere al tema de etiquetado, de Sí. octavo. Bueno, todos nuestros productos emulsificantes pues tienen su ficha de inocuidad y su perfil nutricional. Normalmente, como el uso de estos emulsificantes, como veíamos, son dosis tan bajas, pues no tienen realmente un efecto directo en ese tema del etiquetado. Uno lo reporta igual a los clientes para que tengan la información, obviamente, cuando formulan, pero las dosis son demasiado bajas como y digamos que la parte saturada de la molécula del emulsificante es una proporción de la molécula sin ser toda. Entonces, realmente el aporte es muy bajo en grasa saturada. Ok, Rita, muchas gracias. Vale, bueno, muchas gracias a todos. Gracias, Rita. Agradecemos a todos la participación en el webinar y esperamos que este haya aportado a su conocimiento y a la gestión que realiza cada uno de ustedes. Al final les vamos a enviar un correo con una breve encuesta para que ustedes puedan darnos a conocer su grado de satisfacción con la charla. Los esperamos en una próxima oportunidad. Yo no sé si, Ricardo, quieras agregar algo para el cierre. No, básicamente, Cristina, no, agradecer a todos. Como tú lo has dicho, compartiremos esta grabación vía YouTube, se la enviaremos la presentación como las memorias y responderemos ya las preguntas seguramente con un asesor técnico comercial para orientar mucho mejor a nuestros clientes como venta consultiva y poderles digamos, responder sus inquietudes de una forma personalizada. Entonces, básicamente es eso, Cristina, agradecer a todo el grupo de personas que nos acompañaban este día, al equipo de investigación y desarrollo, a Yolimar, a Rita, a Yuri, a Cristina, y bueno, todos los que hemos estado preparando este evento para aportar valor a nuestros clientes. Entonces, muchas gracias. Ok, gracias a todos por su participación. Les enviaremos a sus correos toda la información requerida. Muchas gracias y que tengan todos un feliz día. Muchas gracias, feliz día.